Voy a minimizar acá mi pantallita porque esa bebota Yo casi todas las, me lleva la atención. ay, en casi todos los videos sale ahí bien. Bueno, muy bien. En esta tarde nos toca un tema sumamente interesante que son las hormonas tiroideas. ¿Por qué es sumamente interesante? Porque desde el punto de vista nutricional, las hormonas tiroideas controlan el metabolismo. Y por decirlo así, hacen un control fino del metabolismo, porque estimulan la síntesis o bloquean la síntesis de las enzimas claves que regulan el metabolismo y tienen acciones en diferentes etapas de la vida, que vamos a ver a continuación. Desde el inicio de nuestro desarrollo, las hormonas tiroideas ya ejercen su actividad. ¿Qué tipo de hormonas producen las hormonas tiroideas? Dos hormonas bien características que reciben el nombre de T3 y T4. T4 es tetraiodotirosina y T3 es triiodotironina. La T4 también se llama tiroxina y T3 tal cual como tal. Ambas hormonas son producidas por la glándula tiroidea. La glándula tiroidea está ubicada en la base del cuello, ¿sí? En el arco entre las dos clavículas. Si ustedes tocan un poquito por encima del arco de unión de las dos clavículas, justito que da a este nivel, allí se encuentra la glándula tiroidea. Si se examina en el espejo al tragar, se observa perfectamente el tamaño de la glándula, que no tiene que ser muy evidente, porque si se hace muy evidente, eso significa que está aumentado de tamaño. Dijimos que participan varias etapas de la vida, empezando por la infancia. En el momento prenatal ya promueve la maduración del sistema nervioso central. Y la deficiencia de esta hormona durante el desarrollo neonatal ya produce una patología que se llama hipotiroidismo neonatal. En este capítulo vamos a ver cómo se sintetizan las hormonas, cuál es el elemento clave que es el yodo. Las hormonas que se producen son T3 y T4 y el estimulador de la producción que se llama TSH. Primero describimos la glándula, que entonces contiene folículos que están formadas por células epiteliales. En el interior de esta célula epitelial hay una sustancia gelatinosa que se llama coloide. Este coloide es rico en una glicoproteína, proteína que está glicosilada. Esta glicoproteína se llama tiroglobulina. La tiroglobulina tiene residuos de tirosina dentro de su estructura. Y la iodación de esta tirosina es lo que finalmente conduce a la formación de las hormonas T3 y T4. Estas hormonas están unidas a la tiroglobulina por enlace peptídico, que vamos a ver dentro de un ratito. Fíjense, esto es una micrografía de las células de la glándula tiroidea. Si ustedes se fijan en el líquido lila que se ve acá, o por lo menos en esta figura, esto es lo que se llama coloide. Esta es la célula epitelial que permite el paso del yodo. Y en el interior de este coloide es donde abunda la tiroglobulina, que es la proteína que contiene tirosina en su estructura, que va a servir para fabricar T3 y T4. Acá se ve súper bien, fíjense. Entonces, la glándula tiroidea es un cúmulo de células foliculares en cuyo interior hay un material viscoso que se llama coloide. Dentro del coloide vamos a tener almacenado la T3 y la T4.
Y esto constituye una excelente reserva de las hormonas tiroideas. Quiere decir que en nuestras glándulas tiroideas nosotros tenemos almacenado T3 y T4 que se van a liberar según las condiciones metabólicas del cuerpo. Empecemos punto 1, ¿cómo se sintetizan las hormonas tiroideas? ¿Cuántos gramos de yodo necesitamos diariamente para poder sintetizar de manera eficiente estas hormonas? 100 microgramos por día. 100 microgramos, fíjense que es pequeñísima, y esos 100 microgramos tendría que estar en el agua en cantidad suficiente. Pero ¿qué sucede? Que cuanto más alejados estemos del mar, menos yodo tiene el agua. Entonces, nosotros como somos un país mediterráneo, justo en el medio, estamos relativamente lejos del océano. Por ende, nuestras aguas son muy pobres en yodo. Para eso utilizamos sales enriquecidas en yodo, para evitar esta falencia. Pero lastimosamente, no todas las sales contienen el yodo que se necesita. Así que muchas veces uno, bueno, no consigue la cantidad de sal determinada. Existe una sal que es la sal marina, que supone tiene las cantidades de yodo que se necesita diariamente. Por eso se recomienda el consumo de la sal marina. Hay unas algas que son esenciales en la producción del yodo y gracias a estas algas, las sales del mar están enriquecidas en las islas. Nosotros, entonces, poseemos o tenemos acceso al yodo gracias al consumo de sal iodada preferentemente. ¿Dónde ocurre la absorción del yodo? La absorción del yodo que proviene de esta sal de los alimentos se absorbe en el duodeno y se transporta unido a una proteína plasmática. Solo 1/3 va dirigido a la glándula. El resto, que serían los 2/3 restantes, son eliminados por la orina y una pequeña cantidad por la saliva, que termina finalmente por las heces. ¿Cómo capta la glándula el yodo de los alimentos? En la célula glandular existe un transportador de yodo que se llama bomba de yoduro. Esta bomba está asociada a la bomba sodio-potasio ATPase. Por lo tanto, el tipo de transporte es transporte activo secundario. Junto con el sodio se transporta yodo en el mismo sentido. O sea, en la glándula entra al mismo tiempo sodio y yodo. Y este transportador o bomba de yoduro se llama sodio-yodo synport, cuyas siglas en inglés es SYNP, sodio-yodo synport. Así se denomina el transportador de yoduro. Esta bomba es inhibida por dos sustancias que abundan en los alimentos, que son el perclorato y el tiocianato. Ambas sustancias abundan, por ejemplo, en un tipo de mandioca que se llama mandioro, que actualmente ya casi no existe. También abunda en los coles. Los coles son muy ricos en estas sustancias, por lo tanto, evitan la absorción del yodo. Después vamos a ver que los pacientes que tienen hipotiroidismo no deberían de consumir estos alimentos. En el interior de la glándula hay 30 a 40 veces más de yodo que afuera, y sin embargo igual sigue entrando yodo. ¿Por qué igual sigue entrando yodo? Porque la glándula se asegura que haya siempre una provisión de yodo. Desde la pared, ¿ah? desde de una pared a otra,
pasa por un segundo transportador. Este transportador intercambia yodo por cloro. Y este transportador, que es un intercambiador ioduro-cloruro, se llama pendrin. Así como pendrive para acordarse fácilmente. Bueno, relativamente. Bueno, ahora, un poquito más adelante tengo unos dibujos muy bonitos para poder ver. Entonces, en primer lugar, el yodo ingresa en la membrana externa por un transportador llamado NIS. Sodio, yodo, impurezas. En la interfaz célula-coloide, el ioduro es oxidado a yodo cero. La oxidación se lleva a cabo por agua oxigenada. Y la enzima que oxida el ioduro a yodo cero se llama tiroperoxidasa o peroxidasa tiroidea. Acuérdense que este compuesto se llama peróxido de hidrógeno, ¿verdad? Entonces la enzima se llama de tiroides y tiroperoxidasa. Esta es una enzima importantísima. ¿Por qué? Porque el cuerpo es capaz de crear anticuerpos contra esta enzima. Entonces, no se puede oxidar el ioduro y no se puede fabricar T3 y T4. Y eso produce hipotiroidismo autoinmune. Así que esta enzima es muy importante desde el punto de vista médico. En el interior de las células, en un ratito vamos a ver la foto para que ustedes puedan ubicar, se sintetiza el precursor de la tiroglobulina. Y este precursor se llama apotiroglobulina. Esta apotiroglobulina es la que tiene los residuos de tirosina para que pueda sintetizarse T3 y T4. Ahora nos ubicamos. Este era el borde del coloide. En el borde del coloide están las células epiteliales. Entonces, la TSH, que es la hormona estimuladora de la síntesis, se une a su receptor y activa la entrada del ioduro mediante el transportador sodio-yodo simpo. El yodo ingresa en el interior de esta célula y debe trasladarse hacia el coloide. La salida del ioduro hacia el coloide lo hace un transportador llamado pendrina. En el interior, el ioduro se oxida a yodo cero gracias a una enzima que se llama tiroperoxidasa. ¿Hasta ahí sin drama? Sí. Muy bien. Sí, profe. Continúo. Entonces, en el siguiente paso, el yodo que ya se oxidó a yodo cero, ya está en condiciones de unirse a la tirosina para generar la primera hormona que se llama monoyodotirosina. Un segundo yodo puede unirse a la monoyodotirosina para generar diyodotirosina. El mono puede condensarse con el di, mono más di, y me va a dar T3. Y la condensación de dos moléculas de diyodotirosina me va a dar T4 final. Estas reacciones de la iodación, ¿verdad?, de la tirosina más la síntesis del yodo en estado cero es catalizado por la tiroperoxidasa. De ahí la importancia de esta enzima, vuelvo a recalcar, porque si no tengo esta enzima, no tengo ni la más mínima probabilidad de fabricar T3 y de fabricar T4. Después de que ocurre la iodación de la apotiroglobulina, y ya tiene, ¿verdad?,
Ya hay acá T3 y T4 unido a la apotiroglobulina, entonces ella se convierte en tiroglobulina. Y la tiroglobulina finalmente es almacenada en el interior del coloide. La tiroglobulina, que es la proteína que almacena T3 y T4, también puede sufrir ataques por anticuerpos y puede formarse anticuerpos antitiroglobulina. Estos dos anticuerpos son denominados anticuerpos antitiroideos. Y hay un último punto de ataque para dañar a la glándula tiroidea, que es el receptor de TSH. Entonces, podemos generar anticuerpos contra el receptor para la TSH, que era el que activaba la entrada del yodo, para la TPO, que es la enzima clave que sintetiza T3 y T4, y para la proteína almacenadora del yodo. Y la presencia de esos anticuerpos crea dos cuadros de patologías tiroideas autoinmunes que vamos a ver un poquito más adelante. Las hormonas tiroideas T3 y T4, cuando hay necesidad, cuando el cuerpo necesita, son liberados al torrente sanguíneo, pero siguen unidas a una proteína transportadora y se dirigen al lugar donde van a ejercer su acción. ¿Cuál de las dos hormonas predomina en la sangre? T4. ¿Por qué T4 se encuentra en mayor cantidad? Porque la T4 puede perder un yodo en los tejidos periféricos y al perder un yodo se convierte en T3 y la forma activa de la hormona es T3. La que ejerce actividad es T3, pero la principal forma en que circula en la sangre es T4. Hay dos tipos de receptores para las hormonas tiroideas. El alfa, que está en el encéfalo, en el riñón, en las gónadas, en el músculo y en el corazón. Y el beta, que está exclusivamente en la hipófisis y en el hígado. Dentro de un ratito vamos a ver por qué hay receptores para hormonas tiroideas en la hipófisis, donde justamente se fabrica TSH. Muy bien. Resumen de resumen, ¿sí? Entonces, hasta aquí. Fíjense, ¿qué dijimos hace rato? Que la TSH se une a un receptor y activa la entrada del ioduro. El ioduro se transporta gracias a la bomba sodio-potasio ATPase. El transportador de ioduro se denomina sodio ioduro sin por y permite la entrada del ioduro. El ioduro se dirige hacia el coloide y para entrar en el interior del coloide para convertirse en T3 y T4 necesita un segundo transportador. Este transportador se llama pendrina. El ioduro se oxida por el agua oxigenada a iodo cero gracias a la tiroperoxidasa. Y a continuación se acopla a la tirosina de la apotiroglobulina para generar monoiodotirosina, diiodotirosina y por último este se acopla con este para formar T3 y 2-iodotirosina se acoplan con el anterior para formar T4. Dentro de un ratito vamos a ver cómo enviamos nuestras hormonas tiroideas afuera hacia el torrente sanguíneo. Estas hormonas se almacenan en forma de tiroglobulina en el coloide.
Muy bien. Esto es lo que dijimos, ¿verdad? De nuevo la misma cosa. El iodo se oxida para generar yodo, se organifica, se une a la tiroglobulina para formar T3 y T4. El acoplamiento de mono con di genera, fíjense, el acoplamiento de monoiodotirosina con di me va a generar T3 y el acoplamiento de di con di me va a generar T4. Ahora la última parte que nos falta, que es la secreción de la hormona. Los estímulos que determinan la liberación de T3 y T4, y que también está promovida por la TSH, porque la TSH estimula la síntesis y la secreción de T3 y T4. La tiroglobulina, que tiene T3 y T4, está en el coloide y tiene que ser enviada al torrente sanguíneo. Entonces, las células emiten un CO2 y engloban unas gotitas del coloide. Y en el interior del coloide va la tiroglobulina que tiene formando parte de su estructura T3 y T4. Y este proceso se llama pinocitosis. Las vesículas que contienen el coloide se fusionan con lisosomas para formar lisosomas secundarios. Eso ya ocurre en la pared de las células, los cuales producen hidrólisis de la tiroglobulina y liberan, fíjense, monoiodotirosina, diiodotirosina, T3, T4. T3 y T4 son enviados al torrente sanguíneo y al mono y al di le vuelven a quitar su yodo para evitar la pérdida del yodo. Y hay reciclado de yodo gracias a una enzima que se llama desiodinasa. Voy a volver a ir hasta esto, ¿sí? Entonces, fíjense acá en este punto, la membrana celular engloba una gotita de coloide y forma pinocitosis, o sea, forma vesículas pinocíticas. Las vesículas llegan acá a la célula de la pared y sufren la hidrólisis por parte de lisosimas. Las lisosimas, ¿verdad?, que son liberadas por los lisosomas, liberan T3, T4, mono y di. T3 y T4 van hacia el torrente sanguíneo, mientras que mono iodo y di iodo sufren desiodación para volver a formar moléculas de T3 y T4 en el interior del coloide. Y este yodo, fíjense, junto con el yodo que ingresó de la alimentación, es de vuelta reenviado hacia el coloide. Fíjense qué importante es para la glándula este yodo porque no permite que el exceso de yodo salga, no se pierde absolutamente nada. Lo mismo ocurre acá, fíjense, estas son las vesículas pinocíticas que están acá, que son fusionados con los lisosomas para que las lisosimas puedan romper, ¿verdad?, o quitarle a la tiroglobulina T3 y T4, y el resto de los que también por X casualidades fueron quitados, se les vuelve a recuperar su yodo para volver a fabricar T3 y T4 posteriormente. En el plasma circulan T3 y T4 unidos a una proteína fijadora de tiroxina que se llama transtirretina. La transtirretina es la proteína más importante desde el punto de vista plasmático para transportar T3 y T4. La forma activa es T3 y ocurre, su formación en los tejidos se lleva a cabo a partir de T4.
Hay algo muy importante aquí que quiero que consideren, porque puede ser que tengan en algún momento determinado embarazadas, o en todo caso, si están embarazadas, van a saber el por qué durante el embarazo se hace un hipotiroidismo fisiológico. Y se controla que sea fisiológico, porque puede también ser patológico. La producción excesiva de estrógeno, que es principalmente, ¿verdad? Estrógeno más que progesterona, estimula la síntesis de la tiroglobulina. Por lo tanto, la cantidad de T4 puede duplicarse. Y al tener mayor cantidad de T4, es probable que, dentro de un ratito vamos a ver que el mecanismo de regulación es feedback negativo, entonces ese exceso de T4 puede disminuir los niveles de TSH en la embarazada, que es lo que tiene que controlarse, pero puntillosamente cada 3 meses para evitar que el bebé tenga deficiencia de T3 y T4, porque la deficiencia de T3 y T4 en el bebé produce hipotiroidismo neonatal. ¿Cuántos días vive T4 en el plasma? 7 días, mientras que T3 vive un día, pero eso no importa, porque T4 se convierte en T3 en los tejidos periféricos. Fíjense la diferencia. 93% de la producción de la glándula tiroidea es T4 y solamente 7% es T3. Los niveles de T3 y T4 regulan su propia secreción por feedback negativo, ya sea a nivel de la hipófisis o del hipotálamo. Si aumenta la cantidad de T3 y T4 en el torrente sanguíneo, automáticamente estas hormonas se unen a la hipófisis. Acá está por qué tienen receptores a nivel de la hipófisis y disminuyen la síntesis, o bien directamente en el hipotálamo, bloqueando la liberación de TRH. Esta retroalimentación es muy importante para entender hipo e hipertiroidismo. Bueno, hasta ahí tengo 30 segundos. Salimos y volvemos enseguida, ¿sí? Dale, profe.